Hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy voy a explicarles el tema de teorema de Thevenin, el cual nos dice que un circuito, por más grande que sea, se puede expresar de la manera en que tenemos un voltaje de Thevenin y una resistencia, y los puntos en los que le vamos a hallar, el cual nos dice que las fuentes de voltaje, o sea, tenemos acá dos fuentes de voltaje, se cierran. Ahora, las fuentes de corriente, cuando tenemos fuentes de corriente, se abren, y las resistencias, en este caso la resistencia en la que vamos a hallar, el RL, se abren. Tenemos acá un ejercicio, una fuente de voltaje de 20 voltios, resistencia de 8 kiloohmios, de 5 kiloohmios, otra de 7 kiloohmios y de 6 kiloohmios, y a la derecha la fuente de voltaje de 30 voltios. Ahora, en el punto que vamos a hallar, nuestro RL va a ser el 6 kiloohmios. Entonces, lo primero que debemos hallar es la resistencia de Thevenin. Como hemos dicho, las fuentes de voltaje se cierran. Comenzamos por la parte izquierda. Se cierra. Las resistencias se dejan tal y como están. Y solamente la resistencia en la que vamos a hallar, en los puntos que vamos a hallar, es donde se abre. Queda de esta manera. Y la otra resistencia que tenemos por la parte derecha se cierra, o sea, hace un corto. Simplemente es un cable normal. Ahora, debemos hallar la resistencia de Thevenin, o sea, la resistencia total en este circuito. Tenemos en paralelo las resistencias de 8 y de 5 kiloohmios. ¿Por qué? Porque están unidas en este punto y están unidas en el punto de acá. O sea, están en paralelo. Para resolver resistencias en paralelo, se multiplican y se suman las dos resistencias. Entonces tenemos que es 8 por 5 sobre 8 más 5. 8 por 5 es 40 y 8 más 5 es 13. 40 entre 13 viene a ser 3,07. Acá viene a ser kiloohmios. Entonces el circuito se va haciendo más pequeño y nos queda de esta manera. Nos queda una resistencia de 3,07 kiloohmios y la de 7 kiloohmios. Entonces, como están en serie, simplemente se suman y tenemos que la resistencia de Thevenin es de 10,07 kiloohmios. Y ahí tenemos su resistencia de Thevenin, y nos hace falta el voltaje de Thevenin. Para el voltaje debemos graficar nuevamente. Ahora, para hallar el voltaje de Thevenin, nos dice que es el voltaje de A menos el voltaje de B, o sea, este voltaje menos este voltaje. Tenemos que el voltaje de B está conectado a los polos negativos de las fuentes, o sea que en el voltaje en B va a ser 0. Y solamente el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje en A. Ahora, en este caso vamos a usar la ley de Ohm para hallar la intensidad total, el cual tenemos que la intensidad total viene a ser el voltaje del circuito sobre la resistencia. Ya, el voltaje total va a ser, en este caso se van a restar debido a que uno está en sentido horario y el otro está en sentido antihorario. O sea, va a ser una resta de voltajes, de fuentes de voltajes. Tenemos que la intensidad es igual a 30 menos 20, va a ser 10 voltios sobre la resistencia. Acá era una resistencia de 8, de 5, de 7. Y ahora, para hallar la resistencia, esta no está conectada a ninguno, así que esta
no lo tomamos en cuenta, solamente quedan estas que están en serie. Entonces 8 más 5, 13 kiloohmios, lo cual nos da un total de 0,776 miliamperios. Sí. Ahora, entonces el voltaje en A viene a ser 30 voltios, la intensidad 30 voltios. Digo, voltaje en A es voltaje de Thevenin, es voltaje en A. Entonces tenemos que 30 voltios menos el voltaje en este punto, en esta resistencia, ya que es la única que está pasando por la corriente. Va a haber una caída de voltaje. 5 kiloohmios. Acá tenemos 30 voltios menos. Este viene a ser, el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces tenemos que 30 voltios menos la intensidad 0,76 miliamperios por la resistencia, que viene a ser 5, nos da un total de 30 voltios menos 6, 30, 0, 3,8. El voltaje en A es 30 menos 3,8 es 26,2 voltios. Entonces, gráficamente nos va a quedar así. $26,2. Vamos acá. Este viene a ser nuestra resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin. Resistencia de Thevenin era 10,7 kiloohmios. Ahora nos pide hallar la potencia, lo cual viene a ser I R cuadrado, o también puede ser cualquiera de los dos, está bien. Vamos a hallar la intensidad. Hallamos primero la intensidad por acá. Intensidad es el voltaje, que viene a ser 26,2 sobre la resistencia, que viene a ser 16,7.
7. Esto da un total de 1,03 miliamperios. Ya, esta es la intensidad. Tenemos la intensidad 1,63 miliamperios al cuadrado por la resistencia, que es 16. No, bueno, es en este punto, entonces viene a ser 6. Está en kiloohmios, entonces 6000. Tenemos que la potencia es 15,94 miliwatts. Ahora, si queremos hallarlo por esta fórmula, P sería el voltaje, que es 26,2 por la intensidad, que es 1,63. Viene a ser lo mismo. Ese es el voltaje entre esos dos puntos.